Buenos días. Buenos días. Reciban un cordial saludo de parte de la iglesia en Zumpango. En estos momentos también están adorando a nuestro Señor y bueno, el día de hoy se me ha dado la oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra de este día. Y quisiera invitarles, por favor, que me acompañaran al Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos. Marcos, capítulo 7, versículo número 1. Y voy a dar lectura hasta el versículo número 8. La enseñanza de este día la he titulado Bautismos, no abluciones. Dice la palabra de nuestro Señor. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaron. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas que hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Oremos, por favor. Señor, delante de ti, por pura gracia, nos has traído. Señor, has comenzado una buena obra y estamos seguros de que la terminarás. Nuestra oración esta mañana es porque tu nombre sea santificado y glorificado. Señor, en cada uno de nuestros corazones tu palabra podrá ser eficaz sin importar la condición de cualquiera de nosotros, desde el más pequeño, los más pequeños hasta los más adultos. Señor, tu palabra no pasará, siempre es poderosa también, Señor. Tu evangelio es poderoso para salvar. Es un día especial, Señor, y nos gozamos con aquellos que hoy darán fe pública de este milagro de nuevo nacimiento en sus vidas, de esta unión con Cristo Jesús. Padre Celestial, no permitas que tomemos a la ligera este día, este evento. No dejemos que tomemos a la ligera tu santa palabra, sino por el contrario, vivifícala, Señor. Siempre habla con claridad, habla a la necesidad de cada corazón. Tú eres quien dispones cada necesidad y confiamos en que tú mismo la suplirás. Hoy, Señor, somos bendecidos porque nos permite reunirnos sin alguna mayor complicación. Así que deseamos que tu Espíritu Santo nos guíe toda la verdad y que podamos aprovechar de la mejor manera la palabra implantada. Bendito seas, Señor, por tu misericordia y tu paciencia para cada uno de nosotros. En nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús oramos y te bendecimos. Amén. Bueno, mis hermanos, a razón del evento del día de hoy, por lo que me han compartido, y sabiendo que quienes van a bajar a las aguas del bautismo ya han sido debidamente instruidos, y también sabiendo que hay aquí ya creyentes, y sabiendo que también
pudiera ser que algunos aquí presentes todavía no les ha amanecido y todavía no han decidido, si no estoy yéndome a decisionismo, por favor, sino que no han pensado adecuadamente en el Evangelio. Bueno, es que el día de hoy he decidido tomar este texto de Marcos capítulo 7, versículos 1 al 8, voy a tomar quizá versos 14 al 16 también, y la parte final, del versículo 20 al versículo 23, pero bueno, lo que voy a procurar el día de hoy va a ser exponer primero un posible error en quienes han visto anteriormente este pasaje, pero que todavía no han mirado la profundidad quizá de estos versículos. Puede ser que quizá algunos no han discernido también el significado del bautismo, estoy refiriéndome a esto. Puede ser que algunos no se han bautizado, algunos no disciernen aún el significado del bautismo, pero también, mis hermanos, quisiera afirmar y animar a quienes ya se han bautizado y quienes hoy van a bajar a las aguas del bautismo. Me gustaría, en especial, aquellos que ya estamos a las aguas del bautismo, recordarnos algunos principios importantes, o quizá un principio muy importante al que deberíamos de apelar muy a menudo. Esa es la razón del título de la enseñanza del día de hoy: bautismo y no abluciones. Así que bueno, me gustaría hablar entonces brevemente acerca de 3 puntos. Estos van a ser los 3 puntos del día de hoy. En primer lugar, vamos a hablar los textos, Marcos 7, versículo 1 al 5, un pequeño contexto histórico para que podamos introducirnos al significado de las abluciones y aprendamos o recordemos, si alguno ya conoce aquí lo que es una ablución, pueda recordar lo que son. En segundo lugar, voy a tomar el versículo número 8 para que podamos poner atención el lugar que los hombres le dan a las abluciones, pero también vamos a mirar el lugar que nuestro Señor le da a las abluciones. Esto pensando que nuestro Señor dijo, dejando el mandamiento de Dios, y se aferran a las tradiciones de los hombres. Entonces, una vez que aprendamos o que recordemos lo que es una ablución, nosotros necesitamos identificar si nosotros estamos practicando de alguna u otra forma, directa o indirectamente, alguna de estas abluciones. Pero en tercer lugar, me gustaría que podamos contemplar nuevamente la gracia de nuestro Señor y el valor del bautismo. Esto lo miraremos en los versículos 14 al 16, así que vamos a ir a nuestro primer punto. En primer lugar, ¿qué son las abluciones? Nuevamente, Marcos capítulo 7, versículo número 1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaron. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y muchas otras cosas que hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los carros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? El texto nos está diciendo que los escribas y los fariseos estaban condenando a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, porque a diferencia de ellos, que se jactaban de tener una cercanía con Dios, de tener una comunión con Dios, de ser mejores que los mismos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, resulta que estaban rechazando una tradición que no era cualquier tradición. Algunos comentaristas, y repetían los mismos 2 ejemplos, hablaban acerca de cuán importante era para los fariseos y los escribas la práctica de este lavamiento, al punto que en una ocasión encarcelaron a un rabino y él prefirió lavarse las manos, según el ritual, 7 veces antes de beber agua, incluyendo a otro rabino que no practicó el lavamiento adecuadamente y al morir pues lo expulsaron
de la sinagoga, fue expulsado al punto que era tan importante para los fariseos esta práctica. Lo que el texto nos está diciendo es que ellos estaban condenando a los discípulos, dice en el versículo número 2, estaban sumamente enojados, no porque no se lavaban las manos antes, como dicen, antes de comer y después de ir al baño, no era una cuestión de higiene, sino que en el versículo número 3 dice que ellos se aferraban a la tradición de los ancianos, y ahí comienza a explicar al menos 3 prácticas. La primera de ellas es que no comían si primero no se lavaban las manos. Dice en el versículo número 4 que también después de volver de la plaza no comen si no se lavaban, pero no las manos, sino ellos. Y lo tercero que nos dice el versículo número 4 es que también había otras cosas, como por ejemplo no solo lavar las manos, lavarse ellos mismos, sino además también lavar las jarras, los platos, los vasones, las ollitas. No lo menciona ahí detalladamente, pero esa es la idea, esa es la práctica. Y es que al parecer los fariseos y los escribas habían tomado Levítico, capítulo número 15, versículo 1, pero habían sacado una alusión, y a partir de este texto ellos habían sacado una enseñanza. Ellos lo tienen en un libro muy importante para ellos hasta nuestros días, la Halajá, en donde ellos tienen como un manual de vida para el judío, para el hebreo, de tal forma que tengan una comunión más cercana con el Señor. Entonces, sabemos, los judíos tienen también un tipo de comentarios. Uno de ellos es la Halajá, donde les enseñan cómo no solamente se aplica la Escritura, sino cómo Dios espera que puedan practicar su fe, su religión. En Levítico capítulo 15, si pudieran acompañarme a Levítico capítulo 15, por favor. Levítico capítulo 15, versículo 11. Nuestro Señor dio algunas instrucciones, y antes del capítulo 16 Él nos habló, por ejemplo, de los alimentos. ¿Qué alimentos eran que no eran impuros, y qué animales eran impuros? Nos habla de una serie de prácticas, como por ejemplo tocar a alguien que está muerto. Pues tú eras alguien impuro, te podías ser catalogado como alguien impuro, o una persona que tenía flujo, por ejemplo, o tocar a algún leproso, estar cerca de algún leproso. Estos capítulos nos están recordando que para Dios hay algo que es impuro y algo que es impuro. Pero dice en el versículo 11, y todo aquel a quien tocare que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. De aquí, al parecer, es de donde ellos están sacando una alusión, están añadiendo a las Escrituras y están formulando estas prácticas. Que antes de comer, tú no puedes comer si no te has lavado. Y es que los judíos pensaban que el hecho de comer era una cercanía con el Dios creador, porque según esto, los judíos cuando comen están obteniendo energía. Pero además de todo, según el libro de Éxodo, ellos dependieron de Dios en el alimento cuando nuestro Señor les proveyó el maná, y por lo tanto el alimento es algo sagrado, es la cercanía con Dios. Dios les está proveyendo, Dios los está sustentando, y por lo tanto ellos no podían venir a comer de una forma impura. Así que desarrollaron toda una serie de ritual, sacando Levítico 15:11, llevándolo a un extremo y recordándoles que la comida es sagrada y que no se podían atrever a comer o acercarse a la presencia de Dios si antes no se lavaba. Bueno, la práctica tradicional es que se tenían que lavar 7 veces. Se lavaban, el agua caía para abajo, y luego se bajaban las manos, y luego las volvían a subir, y luego las volvían a bajar, hasta que ellos creían que habían sido lavados adecuadamente, de tal manera que podían comer sus sagrados alimentos. Pero entonces ellos estaban cuidando de todo tipo de impureza. Los fariseos le daban mucha importancia a la pureza, a estar limpios para poderse presentar delante de Dios y tener una comunión con Dios. Y por lo tanto, ellos desarrollaron no solamente el lavamiento de manos, sino también comenzaron a poner atención en todas aquellas cosas que podrían hacerlos a ellos impuros. Entonces, estar cerca de un gentil era volverte a ti mismo impuro.
Entonces quiere decir que cuando tú salías a la calle y te codeabas, por ejemplo, a ir a comprar el mandado al tianguis, a la plaza, pues tú no sabías si donde te estaban despachando lo que tú comprabas, primero era un gentil, muy probablemente, y segundo, tú no sabías si esto era kosher, no sabes si qué había pasado con todo el trasfondo, de dónde lo trae, no sabes quién tocó la ollita, y por lo tanto, si era una ollita de barro, pues la tenías que quebrar, si era de madera, iba a guardar la impureza. Pero algunos elementos, como los metales, podían ser purificados en el fuego. Ahora, si tenemos un poco claro cómo nuestro Señor hablaba de la pureza en el libro de Levítico, para que alguien se purificara, no solamente implicaba el lavarse las manos, a veces se tenía que romper la jicarita, ¿no? el jarrito de barro, y otras ocasiones se tenía que poner en el jarrito de barro y quebrarlo en el río en aguas vivas para que se pudiera ir la impureza. Es todo eso lo que ellos tenían en mente. Ellos valoraban demasiado la cercanía con Dios. Ellos entienden lo que muchos de nosotros entendemos, que sin santidad o que alguien inmundo, alguien sucio, no se puede acercar a Dios. Y por lo tanto, ellos daban mucho énfasis a esta cuestión de la pureza. Desarrollaron una serie de rituales. Por eso dice en el versículo de Marcos, capítulo 7, en el versículo 4, que volviendo de la plaza, si no se lava, no come. No solamente lavarse las manos antes de comer, sino también estás limpio. Estás ritualmente limpio como para acercarte a Dios y poder tener una cercanía con Dios. O ¿qué tal si tocaste algo inmundo y tú ni siquiera lo sabes? Y acercarte a la presencia de Dios inmundo saldría fuego consumidor. Sería profanar el nombre de nuestro Dios. Pero entonces la mentalidad los llevó también a los utensilios. Mis manos, la comida, los utensilios. Como ustedes se darán cuenta, hubiera sido tremendamente imposible poder vivir como ellos querían que estuvieran viviendo, porque no se sabe el trasfondo de lo que tocas, de lo que comes, de quién lo cargó, de quién lo llevó. Por eso ellos daban tanta importancia a esto. Así que, bueno, en primer lugar, ya comenzamos a entender todo este ritual que ellos utilizaban con el objetivo de poderse presentar delante de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento no solamente se hablaba de lavarte las manos, sino que en algunas ocasiones para purificar algunas cosas se tenían que rociar algunas cosas. El punto es que nuestro Señor en el Antiguo Testamento les enseñó algunos modelos rituales para que los judíos o los hebreos pudieran presentar delante de Dios en limpieza, en pureza, porque eso es de lo que se nos está hablando. ¿Qué buscaban entonces los judíos? Buscaban pureza, buscaban estar en una condición adecuada para poder estar en la presencia del Señor. Porque el que fuera inmundo, dice la Escritura, tendría que salir del campamento, lavarse, salir del campamento y regresar hasta la noche. Y si no lo hacían así, tenían que ser cortados del pueblo. No eran parte del pueblo, no podían ser contados como parte del pueblo. ¿Qué son las abluciones entonces? Las abluciones son todos esos rituales o todo ese tipo de prácticas que no solamente los judíos llegaron a practicar, sino que hasta nuestros días en varias religiones tienen ciertas prácticas que les hacen a las personas poner su confianza en que si haces esto, si haces aquello, entonces vas a poder acercarte a la presencia de Dios y vas a poder ser aceptado por Dios, como si tú pudieras hacer algo fuera de ti que te pudiera capacitar para que Dios te aceptara en su presencia. Una ablución es una purificación ritual y por lo tanto es una purificación externa. Puede ser como nosotros miramos, ¿no? Aquí el ejemplo de los judíos, puede ser del cuerpo, puede ser utensilios, puede ser los alimentos. Hay una larga lista en las Escrituras de cosas que son puras y otras cosas que son impuras. Pero, por ejemplo, los musulmanes, para orar, ellos también se lavan la cara. Esa es una ablución. Tienen formas de cómo, si te vas a presentar, dicen ellos, delante de Alá y todo eso, dicen, lávate la barba, lávate la cara, etcétera, etcétera. En el catolicismo romano.
Una ablución sería considerada como el bautismo, porque ellos aseguran que cuando bautizan a los niños, el simple hecho de que ya es una acción, la intención, el poder, dicen ellos, del agua, va a tener la capacidad de limpiar los pecados del pequeñito. Eso, mis hermanos, es una ablución. Cuando alguien piensa que por el simple hecho de hacer X o Y cosa que me pueda a mí hacer sentir seguro de mi limpieza, entonces cuando yo pongo mi confianza en esa acción que estoy haciendo, creyendo que Dios me va a acercar por lo que yo estoy haciendo, a eso le podemos llamar una ablución. Como si hubiera algo que pudiera limpiar los pecados. Algo que pudiera llegar a tu conciencia y te pudiera poner en condición de estar en la presencia de Dios. Noten dos cosas. La primera de ellas es el entendimiento de quien practica las abluciones, su mentalidad. No sé si tú lo practiques aún. Si no eres creyente, quizá lo practiques. Si eres creyente, puede ser que quizá lo practiques. Y aunque estés poniendo tu confianza en X o Y práctica, creyendo que esa práctica que tú estás llevando a cabo, que tú estás desarrollando, te pone en una mejor condición para ser aceptado por Dios. Es la mentalidad, mis hermanos. Los fariseos y los escribas habían tomado un texto, habían extraído unas alusiones, unas aplicaciones, y ahora ellos habían puesto su confianza en la práctica. Y habían perdido de vista lo que nuestro Señor Jesucristo les está recordando en el pasaje al hablar. No es lo de fuera lo que contamina al hombre, sino es lo de dentro del corazón. Dos cosas tenemos que notar de las personas que practican alguna ablución. La primera de ellas es la mentalidad o el entendimiento que tienen acerca del pecado y acerca de Dios. Como si bañándome diario pudiera ser aceptado por Dios, como si caminando kilómetros pudiera ser aceptado por Dios. Pero lo segundo es que ahí está su fe. Ahí está su fe, ahí está su confianza. Dijo nuestro Señor, donde está su tesoro, ahí está su corazón. Nuestro Señor reprocha en esta práctica. En el versículo número 6 en Marcos, capítulo 7, nuestro Señor dice a estos fariseos y a estos escribas: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Que su práctica ritual no conecta con su corazón. Y lo que es muy interesante es que la misma palabra en el versículo número 8, cuando habla de los lavamientos, dice: os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber. Es la misma palabra en el versículo número 4, cuando dice como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros. Pero es la misma palabra que se nos está hablando de cuando una persona que si no se lava, entonces no come. Esa palabra es la palabra bautismo. Lo que está diciendo nuestro Señor es que ellos ya estaban acostumbrados a lavarse, a identificarse. No es el bautismo, uno de las definiciones del bautismo, uno de los elementos del bautismo no es el lavamiento. No le dijo a Ananías cuando fue enviado por nuestro Señor a Pablo: ¿por qué te detienes? Bautízate, lávate. Entendemos como bautistas que el agua no lava a nadie, son elementos externos. Sin embargo, lo que es muy interesante es que esta misma palabra de bautismos es lo que ellos llegaban a entender. Pueden bautizar sus utensilios, se pueden bautizar ellos mismos, se pueden lavar. Al principio mencioné que quizá hay algunos que todavía no disciernen el significado del bautismo. Y todavía pueden creer que al bautizarse algo va a pasar, voy a cambiar. Dicen algunas de estas personas. No, mis queridos hermanos, en el versículo 14, aquí mismo de Marcos capítulo 7, nuestro Señor Jesucristo llamó así a toda la multitud y les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar,
pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que lo oiga. Entonces, ya aprendimos un poquito de lo que puede ser considerada una ablución. Vayamos a nuestro segundo punto. Vayamos a mirar cuál es el uso, cuál debería de ser nuestra respuesta como cristianos a esta práctica de las abluciones. Y dice el versículo número 8 nuevamente: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los carros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. ¿Qué lugar tienen las abluciones para nosotros los creyentes? Bueno, he conocido algunas personas que dicen que creen en Cristo, pero que no se sienten lo suficientemente limpios como para acercarse a la presencia de Dios. Ahí hay como una incoherencia. Yo creo en Cristo, pero siento que todavía me falta algo como para que esto haga match, conecte y me acepte Dios. Y cuando yo lo siento, entonces lo voy a hacer. Puede ser que haya algunos que genuinamente crean en Cristo Jesús esta mañana, pero que no comprendan el significado del bautismo y entonces digan: cuando ya esté más limpio, entonces ya me voy a bautizar. Pero otra vez, ¿qué esperas hacer para poderte bautizar? ¿Qué ablución quieres practicar para que tú te sientas mejor y te sientas capacitado y te sientas en la línea adecuada como para que bajes a las aguas del bautismo? Sigues mirando las prácticas externas y los rituales y las abluciones, pero eso no es poner la fe en nuestro Señor Jesucristo. En una ocasión conocí a una persona que fue a la iglesia un domingo, le predicamos el Evangelio. El siguiente domingo, él llegó vestido completamente de blanco, como para bautizarse. Obviamente llegó bien bañado, y algunos creen, como él, que por vestirse de blanco, que por bañarse, que por llegar temprano a la iglesia, entonces con eso ya están listos para ser purificados. Ahora, nadie me malentiende, pero nosotros en la iglesia se viste de blanco y bajan a las aguas del bautismo. El blanco no tiene la culpa, ni la ropa tiene la culpa, pero el entendimiento sí es muy importante. El entendimiento lo es todo. El que esté correctamente enfocado lo es todo. Esa persona decía que ya estaba en condiciones de bajar las aguas del bautismo, y él se sentía, él decía: ya cambié. Mírame, la semana pasada vine todo mugroso y hoy vine limpiecito, bautice. Bueno, nosotros ponemos estándares, nosotros ponemos patrones, nosotros ponemos condiciones. ¿Y saben qué es lo peor? Que al igual que el fariseo y el escriba, se toman algunos versículos y se llegan a poner algunos estándares. Cuando se habla del bautismo, se puede también llegar a poner algunos estándares, que no son malas las instrucciones y las preparaciones, de hecho son necesarias las instrucciones, pero el problema es cuando uno como individuo comienza a ponerse ciertos estándares y ciertas trabas. Otra vez, no está mirando correctamente al Salvador, sino que se está mirando a él mismo. ¿De qué soy capaz yo? ¿Qué ablución voy a practicar para que entonces la lleve a cabo y Dios me pueda aceptar? Estándares, patrones, condiciones. Están desde unos extremos que son agoreros, que dicen: ya voy a cambiar mi guardarropa, voy a cambiar mi outfit, el color de prenda. Mi día de suerte ya no es el martes, ahora va a cambiar al miércoles, dicen algunos. Algunos ponen su esperanza en el clima. Si por ejemplo ahorita que hay algunos huracanes y van a bajar las aguas del bautismo y alguien dijera: sí, ya nos agarró la lluvia, no, Dios no quería que yo me bautizara. Esos son sus extremos agoreros. Algunos dicen: ¿por qué? ¿Por qué en julio? Julio no es mi mes de poder, necesito que sea en agosto. Otros dicen: hoy es un buen día para acercarme a Dios, pero mañana no estoy seguro si Él me va a aceptar, porque como no es domingo, como no le he leído mi Biblia, como no lo he buscado en oración, quizá Dios está enojado conmigo, no sé si me vaya a aceptar hoy. Algunos
tristemente toman su Biblia hasta el fin de semana, cuando tienen que congregarse. Así que por un lado hay algunas personas que se ponen en sus propias condiciones y hacen sus propias negociaciones en su cabeza. Dios, lunes no te voy a buscar, es que dame chance, estoy trabajando, es que tú sabes, la universidad, tengo que entregar trabajos, estoy encima de semestre y necesito esto, aquello y el otro. Pero el domingo te prometo que sí, voy a ir todo dormido, cansado, pero voy a ir, y voy a estar ahí presente. Ese es un extremo. Otra vez poniendo patrones y condiciones, patrones y condiciones, patrones y condiciones, poniendo sus propios estándares. Mientras que por el otro lado están quienes piensan que no hay que hacer nada para estar presentables delante de Dios. Estos son los que tienen la mentalidad en que todos los días son iguales, todas las cosas son limpias. No hay por qué preocuparnos del pecado, dicen algunas de estas personas. Ya lo que pasó, pasó. En una ocasión, una persona me decía, ¿por qué le voy a tener que pedir perdón a Dios? Si ya lo que pasó, pues ya pasó. ¿No es esa la actitud positiva? ¿No es cuando las personas dicen, no te cargues con el pasado, deja ir el pasado, no te preocupes por nada, hoy es un nuevo día y dicen, hoy es tu mejor día ahora? ¿No son las personas que no disciernen entre lo santo y lo profano? En que Dios demanda pureza, una mentalidad positiva. Yo le llamo la mentalidad esquinca por algún locutor de radio que siempre está, no te preocupes por el pasado, sigue adelante. ¿Y qué con el pecado? ¿Y qué con la cruz? ¿Y qué con la muerte de Jesucristo? Eso no es lo que nuestro Señor piensa al respecto. Porque en el versículo número 15 de Marcos capítulo 7, nuestro Señor Jesucristo dijo, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Él no está mandando a volar la contaminación, sí la hay, pero Él está marcando claramente la dirección. Lo que está fuera de ti no te puede contaminar. Lo que tú comes no te va a contaminar. Pero lo que está dentro de ti, eso te pone en una posición de inmundicia, de suciedad delante de Dios. Así que el hecho de que te estés preocupando por el exterior, tu ropa, tu peinado, tu día de suerte, todo ese tipo de cosas, y que estés ocupado en eso, ocupado en eso, ocupado en eso, ocupado en eso, descuidando el interior, descuidando el corazón, lo que sale de ti, que es lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Es muy claro lo que nuestro Señor ha dicho, que ningún fornicario heredará el reino de Dios. Los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que podrá alguien preocuparse por sus abusiones y por sus rituales externos, morir y haber descuidado toda su vida, su corazón. Está en grave peligro tal persona. Hay una serie de contaminaciones que nuestro Señor sí le está poniendo atención y que sí son reales. Así que nosotros tenemos que preguntarnos, bueno, entonces, ¿qué con las prácticas externas? ¿Se tienen que quitar completamente? Acompáñenme, por favor, a la carta a los Hebreos en el capítulo número 6. Carta a los Hebreos en el capítulo número 6. Voy a la lectura al versículo número 1 y al versículo número 2. Hebreos capítulo 6, versículo 1 y versículo número 2. Dice la palabra de nuestro Señor: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Notaron cómo en el versículo número 2 dice de la doctrina de bautismos? Y es que no se está refiriendo, al parecer,
nos está refiriendo a los diferentes tipos de bautizos que encontramos en las Escrituras: el bautismo de Juan el Bautista, el bautismo en el Espíritu, en el desierto, cuando Moisés nos llevó a lo largo del desierto por 40 años. No nos está refiriendo a esos bautismos, sino que se le daba mucha importancia a los rituales externos. Lo que está diciendo el texto en el versículo 1 es dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Todo eso tenía un significado y tuvo su lugar en la época en la que nuestro Señor lo dio, porque está en las Escrituras, porque el libro de Levítico lo describe de esa manera. Pero es tan lamentable cuando alguna persona lee el libro de Levítico y quiere judaizarse, y quiere volver a dejar de comer esto, a guardar el Shabbat y cosas por el estilo. Nuevamente se van hacia el ritual externo, cuando el texto está diciendo dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y cuando miramos la doctrina de bautismos, se refiere precisamente a lo que se lavaban las manos 7 veces. Estar pensando en ese tipo de pureza e impureza externa, en que te tienes que bañar después de venir de la plaza, o que tienes que lavar completamente tus utensilios de cocina o de comida, que por higiene es correcto, pero si crees que por lavarlos vas a ser acepto delante de Dios, realmente hay un problema. Y así podemos continuar con la idea en el capítulo 9 de esta misma carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 1, porque de esto se trata la carta a los Hebreos. Dice en el capítulo 9, en el versículo 1: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y comienza a describir el tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo. Llegamos entonces al versículo número 9, cuando el escritor a los Hebreos dice lo siguiente: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Versículo 10: ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. No sirven para nada las abluciones. Bueno, las tenemos ahí en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento. Hay muchas de esas prácticas. ¿Se nos manda a practicarlas? Por supuesto que no. Pero dice claramente el versículo número 10: consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Tendrían que pasar esas cosas. Apuntaban a un futuro. Apuntaban a un mejor pacto, a una mejor comunión, a una mejor cercanía con Dios, no por medio de rituales externos y abluciones, sino algo que Él llevaría a cabo. Esto nos lleva entonces a nuestro tercer punto, para que nosotros podamos recordar, conocer y adorar la gracia de nuestro Señor. Noten lo que dice nuevamente en el versículo número 9: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. No hay culto, ni siquiera el culto que Dios dio a Moisés, que fue revelado y que se practicó en el Antiguo Testamento, ni siquiera eso. Versículo número 10: ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Versículo 11, maravilloso: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, verso 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo
sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Solo su sangre, por medio de su Espíritu Santo, aplicada a aquel que cree, puede ser limpio de sus pecados. No hay ablución externa, no hay ritual externo, no hay ganas, no hay intenciones, no hay experiencia, no hay conocimiento, no hay agallas, no hay erudición, no hay absolutamente ninguna ablución, ningún ritual, ninguna práctica que un ser humano se atreva a presentar delante de Dios, que Dios pueda aceptar como algo grato delante de Él. Y es en esa condición en la que gran parte de la humanidad se encuentra en su religiosidad, haciendo cosas, poniendo su estándar, midiéndose a sí mismo para decirle a Dios: ya me gané el cielo, ¿no? Acéptame. ¿Acaso no vale lo que estoy haciendo? ¿No cuenta? Mira todo lo que yo he hecho. Abluciones que llevan a la muerte, abluciones que tenían un propósito, al menos las de la Escritura: apuntar al futuro, al tiempo de reformar todas las cosas, a la venida de nuestro precioso Señor Jesucristo. ¿Puede acaso el agua limpiar tu conciencia de tus pecados? No puede. Un día que te tocas puede limpiarte de tus pecados, no puede. El color, no. La fe en Cristo, el Espíritu eterno, dice la Escritura. Un simple baño no va a poder tocar tu conciencia y no te va a poder mantener limpio. Pero fue nuestro Señor Jesucristo quien dijo que de dentro de los hombres es de donde salen los malos pensamientos. Lo que el hombre necesita entonces en su interior es un cambio de corazón. Y nuevamente leemos en Hebreos capítulo 9, versículo 14: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Lo que los fariseos estaban objetando es que no se lavaban las manos, no cumplían con la tradición, y los estaban condenando. ¿Cómo te atreves? ¿Acaso Dios te va a aceptar así? Bueno, nuestro Señor Jesucristo instruye a los discípulos: no es lo de fuera lo que los va a contaminar, sino es de dentro, de donde salen los hurtos, las maledicencias, los homicidios, las envidias, los adulterios. La suciedad del hombre está dentro del hombre, por lo que es desde que nace en pecado, por cómo vive pecando, por cómo piensa en pecado, qué decisiones toma en pecado, alejándose cada vez más de la presencia de Dios, insultándole, profanando su santo nombre. ¿Cómo podríamos limpiar tanta maldad? De dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Y el versículo 14 dice que la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. Los judíos creían que con sus abluciones podían estar ritualmente limpios y aptos para acercarse delante de Dios y tener comunión con Él. Sin embargo, apareció un hombre vestido de piel de camello, ¿no?, que comía langostas y miel silvestre, y comenzó a predicar de una forma tan impresionante que comenzó a llamar al arrepentimiento a los judíos. ¿Cómo? Si somos ritualmente limpios, dicen los judíos, ¿qué pecado vamos a tener nosotros? ¿Nos estás llamando aquí al arrepentimiento? Pues si no lavamos 7 veces las manos, confiar en sus obras. Regreso de la casa y me baño todo, me bautizo completamente, hasta bautizo mis utensilios de cocina, tengo el sello de limpieza, y tú me llamas a mí al arrepentimiento. Se sintieron ofendidos. Por eso el tema, cuando nuestro Señor les pregunta: dígame, el bautismo de Juan, ¿de quién era? Si era de Dios, ¿por qué no lo obedecieron? Pero ellos dijeron: no te vamos a contestar,
Así que aparece Juan el Bautista y los llama al arrepentimiento. Y él afirmó, Juan el Bautista afirmó que su bautismo era en agua, exclusivamente para arrepentimiento. Pero Juan el Bautista afirmó que después de él vendría alguien que era más poderoso, del cual él no era digno de desatar la correa de su calzado, y que aquel que viniera los bautizaría en el Espíritu Santo. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo para ser bautizado por Juan el Bautista, el mismo Juan Bautista le dijo: oye, yo necesito ser bautizado por ti, porque es Cristo quien bautizaría en el Espíritu Santo. Y eso es lo que le dijo a sus discípulos después de que Él resucitó. En Hechos capítulo 1 versículo 5: no se vayan de Jerusalén, porque va a venir la promesa del Espíritu, serán bautizados en el Espíritu Santo. Así que una vez que vino el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, voy a ir a Hechos capítulo 2, en el versículo número 38, una vez que viene el Espíritu Santo, Pedro predica a esa multitud de 3,000 personas. Al final del sermón, ellos fueron compungidos de corazón y le preguntaron: ¿qué haremos? Hechos 2:38, la respuesta de Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Contaron nuevamente el perdón de pecados, limpieza de conciencia. ¿Cuál era el fin de la purificación? Según los judíos, tener comunión con Dios, ser aceptados por Dios. ¿Hay alguna alusión que nos pueda ayudar a acercarnos a Dios? No la hay. Pero en Hebreos 9:14 leí, Pedro acaba de predicar, Juan el Bautista lo predicó, todos ellos apuntaban a un bautismo diferente. Y es lo que sucedería. Noten, por favor, mis hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo habló con Nicodemo, y lo leímos hace un momento en Juan capítulo 3, os es necesario nacer de nuevo. Y el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver y no puede entrar al reino de Dios. No está hablando de una alusión que tenemos que hacer. Son las palabras del profeta Ezequiel: quitaré de vosotros el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pero antes dijo: los rociaré con agua limpia y pondré mi espíritu dentro de ustedes. Note nuevamente la relación entre el agua, la limpieza, la purificación, el perdón de pecados, el Espíritu Santo. En Tito, capítulo número 3. Por favor, acompáñenme a Tito. Tito, capítulo número 3. En el versículo número 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. El problema no lo estaban viendo los fariseos y los escribas. Lo que contamina realmente al hombre es lo que sale del hombre. Se requiere un cambio de corazón, una regeneración, un nuevo nacimiento. Se requiere el perdón de nuestros pecados, el lavamiento de nuestros pecados. Y claramente el apóstol Pablo está diciendo que ha sido por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Juan el Bautista es lo que predicaba: después de mí viene alguien que los va a bautizar en el Espíritu Santo. Ahora, noten lo que podemos leer, las mismas palabras en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, en el capítulo número 6.
Primera carta a los Corintios. Quizá estas palabras de Tito, juntamente con estas palabras escritas a los Corintios, nos puedan ayudar a aclarar para no desviarnos buscando segundos bautizos o terceros bautizos en cosas raras. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Claro, porque son inmundos. Claro, porque hay una sociedad, de dentro del corazón salen esas cosas. Dice el versículo nuevamente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los amados, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Abluciones tenían un significado, apuntaban a una realidad superior. ¿Quién cumpliría esa realidad? Ninguna ablución humana, sino solamente Cristo, ofreciéndose mediante el Espíritu eterno, entregándose hasta la muerte. Y lo más lamentable es que alguien piense que vestirse de cierto color o hacer cierto ritual en agua puede limpiar la presencia de Dios. ¿Tienen idea de la negación de la obra del sacrificio de Cristo que implica que alguien piense así? Porque el lavamiento no solamente es hecho agua y ya te lavaste, no. Implica expiación, implica propiciación, redención, reconciliación. Nosotros estábamos sucios, éramos inmundos, estábamos cubiertos por la sangre de Cristo Jesús. Ahora provocamos a ir a Dios, la ira tenía que ser propiciada. Nos habíamos vuelto sus enemigos, nuestros pecados no solamente fueron ya pequeñas, sino fue un insulto, fue una declaración de guerra contra el Dios 3 veces santo, alejados de la presencia de Dios, y para ser reconciliados, llegar y bañarme y decirle a Dios: ya estoy bañado, acéptame, mira, me bañé 3 veces hoy, me lavé 7 veces las manos. No es la idea. Todas las alusiones del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. Y es a través de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos ser lavados, limpiados de todos y cada uno de nuestros pecados, sin ninguna alusión externa, sin ninguna obra nuestra, sino poniendo nuestra fe solamente en aquel que se subió a ese madero a recibir el castigo que no era suyo, sino nuestro castigo. En el día en el que tenía que brillar el sol al mediodía, se oscureció, y el rostro de Dios no resplandeció sobre él, sino que vieron tinieblas. Y el Hijo de Dios clamó: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Entienden el verdadero significado de todo lo que se debía de hacer, que nadie de nosotros va a poder cumplir jamás? Así que en eso consiste, en apartarnos de esas alusiones y poder poner nuestra confianza solamente en nuestro Señor Jesucristo. Nunca tal acontezca que creamos que el acercarse a Dios es solo cuestión de obras, acciones, como el fariseo y el escriba, poniendo más atención en sus rituales y en sus alusiones. No, mis hermanos, todas esas alusiones solamente eran sombras. Y la Escritura nos dice que Cristo es el verdadero templo, el sumo sacerdote, el Cordero Pascual, el sacrificio. Esa es la verdadera limpieza. Cuando Cristo se entregó, dijo: les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Espíritu Santo no podría venir. Y por los textos que hemos mirado, el Espíritu Santo siempre ha estado presente, está limpieza. En el Antiguo Testamento, algunos han comparado la obra del Espíritu Santo con el agua y otros lo han comparado con fuego. Es el Espíritu Santo quien viene a nuestras vidas para poder aplicar esa realidad de la obra de redención. El Espíritu Santo vendría a guiarnos a toda la verdad, nos recordaría todo lo que nuestro Señor enseñó. Él nos sellaría y nos daría un nuevo corazón, nuevos deseos, nuevos afectos. Él nos llevaría a la presencia de Dios. Sin su Espíritu en nosotros, es imposible estar en la condición de podernos acercar a Dios.
Fue un hombre llamado Simón, en el libro de los Hechos, quien se bautizó. Pero cuando vio que Pedro le ponía las manos para que el Espíritu Santo viniera, este hombre dijo: ¡Hey, tengo un poco de dinero! ¿A cómo? Denme a mí también ese poder. Dijo Pedro que su corazón no era recto para con Dios. Nuevamente, algunas personas queriendo un nuevo corazón, queriendo el perdón de sus pecados, pero queriendo hacer las cosas a su manera. No puede ser, mis hermanos. Porque dijo el apóstol Pablo: ¿no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, resucitemos juntamente con Él. Mis hermanos, terminemos entonces la enseñanza de este día. Espero que el título pueda recordarnos algo muy claro: bautismo, la obra del Espíritu en nuestras vidas, unión con Cristo, limpieza de nuestros pecados, de nuestras conciencias, no por alguna obra que hayamos hecho, sino por causa de Cristo Jesús. Bautismo en Cristo, no ablución. Quisiera terminar entonces hablar a estos tres grupos que mencioné al principio de esta enseñanza. Primeramente, aquel que aún no se ha bautizado. Sus razones tendrán. Y yo quisiera ser muy respetuoso en este sentido. ¿No quieres bautizarte? Ok, está bien. Si el Señor no te ha convencido, si tú no has respondido, ok. Solamente quisiera recordarte algo. Jamás creas que puedes comprar el favor de Dios haciendo algo. Si no te bautizas, está bien. Seguirás escuchando la palabra de nuestro Señor. Pero nunca creas, en medio de todos tus argumentos de por qué no te quieres bautizar y que estoy probando y no sé qué cosas, jamás aceptes en tu cabeza que vas a poder hacer alguna ablución, algún ritual, alguna práctica, como para que Dios te acepte. En medio de todas tus justificaciones y todos tus pretextos del por qué no obedeces el llamado de nuestro Señor, yo te diría: ese pretexto ya no cuenta. No cuenta. Estoy esperando a que algo cambie dentro de mí, estoy esperando que algo sea mejor en mi vida, estoy esperando a sentirme más limpio. No puedes. No deberías guardar ese tipo de pensamientos en tu cabeza, porque no te van a salir. Porque el único sacrificio que Dios acepta es el de su Hijo, y sobre él tiene complacencia. Si Dios no derrama su Espíritu Santo en ti, si Él no te sella con su Espíritu Santo, si Él no te sumerge en esta nueva realidad de vida, nada de lo que hagas va a poderte capacitar para estar en la presencia de Dios. Por lo tanto, con todo el amor de Cristo, yo quiero decirte: arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. Ananías le dio estas palabras a Saulo de Tarso en el libro de los Hechos, en el capítulo 22. Hechos, capítulo 22. Versículo 16. Hechos, capítulo 22, versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava los pecados invocando su nombre. ¿El bautismo puede limpiar los pecados? No. Pero la fe en Cristo nos da la seguridad de que nuestros pecados son perdonados, porque fueron llevados en esa cruz. Fueron cargados en Él, que fue colgado en el madero. Y la señal externa de que creemos esa verdad, ¿cuál es? Bajar las aguas del bautismo. Porque te detienes. No es el bautismo lo que te va a salvar, pero es la fe en su nombre. Que dejes de mirarte a ti y que pongas correctamente la mirada en Cristo Jesús. En segundo lugar, quisiera hablar a los que bajarán a las aguas del bautismo aún
Ustedes han mirado a Cristo, han puesto su confianza en Él. Y yo quisiera decirles, nunca dejen de mirar para mirarse a ustedes. Nuestra vida es llamada a ser una vida de adoración a Él, de amor a Él. ¿Por qué? ¿Por qué le debemos de amar? Claro, porque Él nos amó primero, por su misericordia, por su paciencia, por su gracia, por Cristo Jesús. No se trata de nuestras obras, no se trata de nuestras capacidades, no se trata de nuestra experiencia ni de nuestras intenciones. Aquellos que bajan a las aguas del bautismo se están identificando con su muerte y sepultura. Ese yo ha quedado muerto para dar paso a una vida nueva. Y como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Que nuestro Señor les ayude a decir cada día, como el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Para el apóstol Pablo no solamente fue un concepto, fue una realidad. No solo fue saber que Cristo murió por los pecados. Cualquier persona hoy día puede saber que Cristo murió en una cruz. Pero el hecho de decir, con Él, yo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que me resta por caminar debajo de este cielo, de este lado de la eternidad, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que nuestro Señor les recuerde constantemente que están muertos y que lo que van a vivir es por la gracia de nuestro Señor en sus vidas. Pero en tercer lugar, quisiera hablar a aquellos que ya hemos sido bautizados. Mis hermanos, mientras meditaba la enseñanza, me predicaba a mí mismo, obviamente. El texto es, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Esas palabras deben de hacer eco en nuestras vidas, mis queridos hermanos, porque quizá muchas veces olvidamos que estamos muertos. Y es muy fácil comenzar la carrera y comenzar a trotar y comenzar a andar en esta vida y olvidar que estamos muertos. Y con el paso del tiempo podemos confiar en nuestra experiencia o podemos comenzar a seguir algunas rutinas y caer, como lo decía en un principio, quizá en otro tipo de alusiones, otro tipo de rituales que nosotros practicamos, como por ejemplo levantarse diariamente y lo primero que hacer, leer la Biblia, orar. ¿Se puede volver un ritual? Por supuesto que se puede volver un ritual. Es una buena disciplina, siempre y cuando nuestro corazón esté buscando su rostro. Porque alguno de nosotros puede caer solamente en esa inercia y decir, lo estoy haciendo. ¿Qué falla puede encontrar en mi vida? Si diario leo, si diario oro, si estoy comprometido en la iglesia. Un esposo que se esfuerza por ser piadoso, una esposa que se esfuerza por ser ayudadora, padres que educan a sus hijos, hombres trabajadores, proveedores, protectores. ¿Qué puede encontrar de falta en mi vida? Si lo estoy haciendo bien, estoy confiando en todo mi ritual de papá, de esposo, estoy confiando en mí. Podemos caer en un tipo de alusión. Mis hermanos, no hay nada que no se ha hecho. Primero, que no nos haya sido dado por gracia. Y segundo, no hay nada que no podamos hacer o llevar a cabo por su sola gracia. Porque al haber sido bautizados en Cristo Jesús, es para que podamos vivir esa vida que Él vivirá en nosotros, que nos llevará a seguir creciendo y reflejar la imagen de Cristo Jesús, pero nunca tal acontezca que nosotros algún día dejemos de mirar a Cristo. Así que, mis queridos hermanos, una cosa son las alusiones, son rituales externos, son ideas equivocadas, pensamientos.
desenfoque de la verdadera realidad de Cristo Jesús. Pero el bautismo de Cristo, el bautismo de su Espíritu, esa es otra cosa. Me reconozco pecador, confío en Cristo Jesús, camino con esos dos pies, el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús, por obediencia, porque Él lo ha mandado. Yo me identifico con Él en las aguas del bautismo, no mirándome a mí, no mirando el ritual externo que lo estoy haciendo yo, sino por lo que Cristo ya ha hecho una realidad en mi interior. Unión con Cristo, muerte con Cristo, sepultura con Cristo, para poder experimentar una vida nueva en Cristo Jesús. Que Dios bendiga su palabra, mis hermanos. Amado Señor, gracias por permitirnos acercarnos a tu santa palabra nuevamente. Ruego, Señor, porque tu Espíritu Santo pueda vivificar cada una de estas palabras y pueda caer en buena tierra y, Señor, pueda alcanzar el propósito por el cual tú la has enviado. Señor, que aún mis hermanos se den la oportunidad de examinar estas cosas a la luz de tu santa palabra, que puedan encontrar, Señor, la maravilla, la gracia, el poder, el descanso, la emoción, Señor, la libertad que tu Hijo Jesucristo ha venido a hacer a nuestras vidas. Señor, delante de ti estamos. Pedimos que seas propicio a nosotros. Esto solamente lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.